Yo trabajé de una manera que yo califico de intuitiva en esta curatoria. No hice trabajo ni generacional, ni por movimiento, ni quise trabajar solo con las disciplinas, sino que más bien cuando recibí todo el material de la colección, dispuse esto y tuve un ejercicio como una visión de campo. O sea, empecé a ver todo el conjunto en general de las obras y empezó a aparecer una cierta narrativa interna que me pareció interesante de destacar, que tenía que ver con la imagen del cuerpo un poco en proceso de desaparición, en contraste con imágenes de ciudades o de espacios urbanos donde el cuerpo definitivamente ya no estaba. Me parece que la manera en que se monta la parte escenográfica de la propuesta era muy interesante como para reforzar esta idea. O sea, sin esa parte escenográfica la idea no tenía mucho sentido. Entonces lo que me propuse fue generar estos ciertos enlaces entre obras, generar diálogos entre piezas, entre 2 o 3 piezas. El diseño del montaje tiene un sentido, un recorrido, y que parte en la vitrina, que es lo que se ve desde la calle, que es la obra Montadas y Norton Massa. Después aquí está Pris, con una imagen que era de una intervención que se hizo en este mismo muro. Una pieza de un díptico, es una de las 2 obras de Gumucio que estaban en la colección. Y este es el juego que yo proponía con las fotografías de vientres de Gronemeyer y la obra La Kika. A mí lo que me interesaba es que la obra un poco estuviera estorbada por esta otra obra y que para poder verla tuvieras que entrar. O sea, tienes que pasar al otro lado, hay un cierto ejercicio físico y como de marcar un poco esa incomodidad, que es en el fondo el tema de la exposición, que la ciudad no te permite estar como persona en encuentro con otros o en tu propia naturaleza totalmente humana, física, biológica. Después hice este enlace entre la obra del Demian Choff y el Diego Fernández. Me gustó el juego de los formatos entre las 2 obras y me gustó un poco cómo se complementaban en el discurso esta presencia nazi media escondida y esta sistematización de los cuerpos, que es lo que habla Diego en esta obra. La obra de Roberto Merino, en lo que tenía la colección, se veía mucho más pequeño, se veía como un collage de fotos y yo no me fijé bien en la medida. Entonces me imaginaba que era algo más pequeño y que con lo de Mujica iba a quedar bien. Y al final llegaron, son 9 en verdad las fotos originales de esto, y era mucho más grande y iba a ocupar mucho más espacio, entonces yo tuve que cortar en 6. Puse lo de Mujica acá, que a su vez era un poco más pequeño de lo que yo me esperaba. Y no sé, a mí me comentaron que existía la posibilidad de que esto se volviera a montar en otras ciudades de Chile, entonces yo ya estaba pensando en otras relaciones quizás más intensas, más cercas o más lejana entre las obras. Entonces estoy pensando que quizás para la próxima ocasión monto todas las 9 fotos de Merino, pero voy a colocar esto en medio. Acá puse una obra de Loreto Pérez, que no la conozco, no sé mucho más de ella, pero me parecía que este trabajo era precioso. Son pañuelos como de sonarse, y con fotografía impresa, y me parece que jugaba muy bien también con la obra de la Francisca. Acá hice un cruce de esta obra de Portus. A mí me encanta Leonardo Portus, soy bastante fan de casi todos sus trabajos. Pero yo me quedé con estas fotos que también las había visto en su minuto cuando fueron presentadas acá y las quise combinar con este trabajo que también se ha visto mucho, que son estas serigrafías de una exposición que se hizo el año 96, me parece, donde también hay trabajo de Lotti Rosenfeld y de Gonzalo Díaz. Pero yo elegí la de Altamirano y la de Paz Errázuriz, porque tenían una presencia física. Me hacía mucho más sentido con las 2 fotos de Portus. Las quise combinar un poco por color, por densidad, por sugerencia de un cuerpo que estaba desapareciendo. Y acá lo de Castillo también fue una sorpresa en términos de cómo es la obra. Yo no la había visto en su minuto y en la colección aparece solo la foto. Acá me di cuenta que tiene un fondo de plástico de PVC, entonces era un poco más grande y un poco más densa también de lo que yo imaginaba. Y esta la combiné con una de las obras de Villar. Y nada, porque es muy similar, es como que esta obra hubiera salido ahí con un juego de objetos y fotografía. Vuelve a ser medio literal, pero la verdad es que a mí lo que me interesa es que la gente entienda un poco la idea, haga sus propios juegos de relaciones, que sea más evidente quizás también, con todo lo misterioso que son cada una de las piezas. Pero me parece que esa función de comunicar y dar juegos de lectura para el visitante es como atractivo para ellos. Y esta es de la Carolina Bassi, que yo no conocí cuando
fue su momento. Pero esta pieza juega un poco sola, por sí misma ya es bastante intensa, tiene una presencia de cuerpo en procesos a aparecer, es solo el contorno de la figura, en contraste con esta imagen de Duchamp dorado. Y Bassi falleció, entonces me parece que la obra también tenía como esa carga medio fantasmal que cierra el recorrido de toda la exposición y por sí sola es como el resumen de casi todo.